Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hola moms, welcome everybody. Thank you for being here again. Hoy tengo una invitada a la cual no conozco. La vamos a conocer juntas. Su nombre es Belén y resulta que ella y yo compartimos un reto de redes sociales y gracias a eso quedaron nuestras redes conectadas y ahí me encontré con sus historias que cuenta de una manera espectacular. A propósito, vamos a compartir sus redes al final. Resulta que en una de esas historias ella comentaba algo, ni me acuerdo de qué era la historia, y luego llegó al tema de, es que soy divorciada. Entonces dije, a ella la necesito porque la forma en la que habla, la forma en la que su energía, además que es súper contagiosa, creo que va a ser que muchas de ustedes, mamás o incluso papás que nos están escuchando, puedan resonar con su historia y puedan, como lo sentí yo en ese momento, así haya sido muy cortito, darse cuenta que no son las únicas, que no están solitas en ese proceso y que muchas de nosotras compartimos no solamente los mismos sentimientos, sino muchas de las mismas experiencias. Así que Belén, bienvenida a este espacio que es todo tuyo. Vamos a conocernos más a fondo. Gracias por aceptar la invitación de una persona que realmente tampoco conoces. Qué maravilla. Gracias por esta oportunidad. Ay, muchísimas gracias por contactarme. La verdad es que yo hago los videos por nada más para ver si a alguien le sirve, si a alguien le escucha, si algo, como bien dices, le resuena ahí y dice, sí, claro. Y pues aquí estamos. La verdad es que yo feliz de compartir cualquier experiencia que yo haya tenido y si a alguien le sirve y si a alguien, incluso si alguien tiene dudas, si quieren que les explique más, yo feliz de compartir mi experiencia. Dicen en mi pueblo que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo sí creo que escuchando otras historias a veces te ahorras bastantes dolores de cabeza, la verdad. Claro, y sobre todo que yo creo que, digamos que madres solteras como, yo entiendo que tú ahora ya no eres soltera. No, ya no. Ya estoy casada. Adiós, gracias, adiós, gracias. Pues no sé, Em, porque está padrísimo. O sea, ser soltera está increíble, estar casada está increíble, siempre y cuando sea pues por decisión propia, y sea el momento correcto, yo pienso. Uy, claro, pero yo también digo, maternar solo es muy complicado. Bueno, yo lo A digo veces en el dicen en mi pueblo, más vale solo que mal acompañado. 100%, 100%, 100%. Pero digamos que en el caso en el que me topo yo y de pronto otras mamás también, que somos migrantes y que no hay una red de apoyo, yo digo, cuando alguien me dice que fue mamá soltera y ahora tiene pareja, yo lo celebro como si la gloria fuera mía, porque es que tener a alguien con quien compartir, no solamente las responsabilidades, los gastos, los dolores, pero también compartir las glorias, las alegrías es muy bonito, pues no se siente como tan solitario, entonces por eso lo celebro, no porque me parezca una desdicha estar soltera, pero Bueno, como yo también soy tener la migrante. compañía. Yo también soy migrante, toda mi familia está en México y yo vivo en California. Ok, bueno, entonces ya que entramos en materia, cuéntanos un poquito más de los inicios de, o sea, de cómo llegamos hasta acá. Cuando tú estabas casada, antes de tener a tus hijos, o cómo era ese contexto. No, mira, yo digamos que tenía una pareja desde que yo tenía 19 años. Ok. Duramos juntos 18 años, o sea, fue bastante. Y cuando yo iba a la universidad,
más o menos a mitad de la carrera, fue cuando yo, pues obviamente no lo planeé, ¿verdad? Me embaracé y todo se volvió un caos. Y entonces en aquel momento, digamos que yo descansé un semestre, tuve a mi bebé y regresé a la escuela. Ok, espérate, En ¿todo esta esto estaba pasando en México o todo aquí esto fue en en México, California? Ok, así es. No, todo esto en México. Toda mi vida fue como en México. Entonces, un buen día, bueno, terminé yo la escuela. Todo este tiempo, digamos que desde que yo me embaracé hasta más o menos los 2, los 3 años de mi hija, yo materné sola. O sea, el donador de esperma sí estaba, pero así nada más el aparecía. donador, el padre. No es el padre. Ay, perdón, pero ahí tengo, o sea, para mí él solo es un donador de esperma, Ok, porque nunca es, o sea, es el típico macho de, pues yo trabajo, ok, ¿verdad? el proveedor, Ajá, siempre, exacto. solo proveedor. Proveedor, exacto. Y entonces yo siempre he trabajado y entonces, pero sin embargo, yo, por ejemplo, en aquel momento trabajaba, estudiaba y criaba una bebé. Y él, pues, vivía con sus papás, se aparecía 2 o 3 veces a la semana, dejaba un poco de dinero y ya. Y él siempre hacía expresiones como: "Es que, ¿qué hago yo aquí? Si, O como que él el bebé sobraba. estaba todo el tiempo dormido". O que: "Ay, no, toma, cámbialo tú", porque, pues, yo no sé, tú ya sabes, y luego, pues, cuando amamantas, pues, no hay más quien le pueda dar de comer, ¿verdad? Entonces, yo amamanté 6 meses, y entonces todo era así, y una vez que se cumplieron esos 6 meses, yo tenía que regresar a la escuela y entonces a la guardería. Y entonces él, Ok, por ejemplo, siempre tenía expresiones como: "Pero es que, ¿qué haces? Es un bebé, duerme todo el día". Pero es que, ¿qué ok. haces? Si nada más trabajas mediodía y mediodía a la escuela, y aparte la niña en la guardería, o sea, ¿qué haces? Y entonces O sea, así lo era que como tienes él es tiempo libre. ajá, exacto. Y entonces así era como él justificaba que él no necesitaba estar ahí. Entonces, Ok, porque, pues, yo tenía bastante tiempo para hacerme ¿para cargo todo? exacto, y para hacerme cargo al menos de algo mínimo, que era cuidar a una niña que estaba todo el día dormida. Y, Claro. de ahí terminé yo la escuela, y ya, pero él y yo teníamos como todavía una relación, digamos, porque así está uno de mensa, y entonces aún así yo lo aceptaba. Y luego, a los 3 años de mi hija, por fin nos fuimos a vivir juntos. Yo había terminado la escuela, empecé a trabajar y, pues ya, digamos que nos fuimos a vivir juntos y luego pero era lo mismo siempre, o sea, eso nunca cambió. Él era de: "Es que yo tengo que ir a trabajar, yo me levanto muy temprano y, pues, yo también", Y, pero y para él tú era de: que trabajas y cuidas a la niña, ¿y qué más estás haciendo? o sea, sí, pero, pues, tú estás, él trabajaba de chofer en una empresa, muy grande que es en México, y entonces él siempre decía: "Pero es que yo estoy manejando, pero ¿y tú qué? O sea, esto es una oficina sentada". O sea, ¿me explico? Entonces, él siempre era así. Yo lo que hice fue meter a mi hija, porque yo me hacía 3 horas al trabajo. Entonces, por el 3 tráfico horas manejando hasta el ajá, trabajo. ajá, por el tráfico de la Ciudad de México. Entonces, yo lo que hice es que por cualquier emergencia, yo tenía que resolver, ¿verdad? Entonces, Mm. puse a mi hija en un kinder, que me quedaba en la esquina del trabajo. Y entonces, si había una emergencia, cualquier cosa, yo ahí pasaba. Entonces, me llevaba a mi hija muy temprano, la pasaba a dejar a la escuela, me iba a trabajar y luego ya, ella estaba en un kinder extendido que le llaman, que salía hasta las 5 de la tarde de la escuela, y entonces ya, al principio él pasaba por ella o yo iba y ya, pues ya regresaba a la casa y entonces ya era yo todo el tiempo era hacerme cargo. Después ya por fin tuve la oportunidad de irme a trabajar desde casa. Y entonces, si de por sí en la oficina él creía que yo no hacía nada, ahora en la casa era de, pues menos, o sea, ya estás en la casa. Entonces, por eso es que yo siempre, para mí, un papá es
eso, un papá tiene que ser lo mismo que una mamá. O sea, Como el no que para ejerce. los niños no hay diferencia, ¿me explico? Si estás con la mamá o con el papá, para ellos la vida no se les modifica, Mm. digamos, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, que también muchas mamás es de, ay, es que hoy lo voy a dejar porque yo tengo que hacer otras cosas. Déjame, le dejo preparado el lunch, la comida, la cena, todo listo, todo el día listo de tu hijo lo tienes que dejar preparado porque el papá no lo hace, porque no está involucrado en la vida del niño y entonces, ¿y ahora qué hago? Ok, sí, lo llevo a la escuela, pero ¿qué tiene que llevar? Déjame el lunch listo, déjame todos los números a donde yo me tenga que comunicar, déjame todo lo que, o sea, le tienes que, tienes que entrenar al papá por un día que se tiene que hacer cargo de la cría. Entonces, por eso es que para mí eso no es ser papá. Ok. Para mí es que si yo ahorita tú me dijeras, oye, tienes que tomar un vuelo en 5 minutos y tienes que estar del otro lado del país, ¿en qué es en lo que primero que pensarías? Si es, ¿cómo le voy a hacer para dejar todo preparado para mis hijos? Discúlpame, pero ahí no es. Yo te garantizo ahorita que si a mí me dicen eso, yo lo primero que voy a pensar es, ¿a dónde voy y qué outfits necesito? Porque es lo único que me preocuparía por el tipo de esposo y de papás que tienen mis hijos. Tan Ok. solo ahorita yo le dije, ¿sabes qué? Que, ay, yo bien emocionada y voy a platicar con una amiga que me contactó de las redes, y, porque obviamente eres mi amiga. Y entonces voy Qué a bella. cantar, voy a tener esto, y él me dijo, ok, entonces, no, pues me llevo al niño todo el día al parque, porque los otros 3 están en la escuela. Entonces me dijo, ay, pues mira, me marcas cuando ya hayas terminado, y me lo llevo al parque. Así de fácil. Ok. Y entonces Mm. él asume inmediatamente, porque él trabaja. Y entonces él normalmente, pues le gusta mucho llevar a los niños a la escuela, pero pues más los recoge, porque ya es la hora de la salida, la hora de su comida y todo eso, porque él trabaja desde casa también. Ok. Pero él es una persona, por eso te decía, es una persona que si yo desaparezco ahorita, para mis hijos el único problema es que pues van a extrañar a su mamá, ¿verdad? Pero nada más. El Mm. resto no cambia. Él no me va a preguntar a mí, ¿y ahora qué hago? Él no me va a preguntar a mí a qué hora van a la escuela, a qué hora No. salen, qué tengo que llevar, tienen algo él es el que de repente me dice, oye, ¿te acuerdas que a fulanito le pidieron esto para llevar en 3 días? Y yo, Ay. sí, no, no, la verdad no me acordaba. Y entonces, ok, o sea, ¿me explico? Eso de que dicen, no, es que justifican al papá de que es que, ¿sabes que yo soy la que está en los grupos de la escuela? Por eso él no sabe. Mi marido también tiene teléfono y también está en todos los grupos de la escuela, del fútbol, del rugby, de todos. Porque él quiso. ¿Sí? Es que él así es. Yo cuando lo conocí, él me dijo, yo a los 15 años supe que quería ser papá. Y desde los 15 años he estado esperando ese día. Ay, Sí. no. Y yo, Es que banderita verde, triple ajá, verde, este exacto. es. Y yo cuando lo conocí, yo ya tenía 3 hijos y él, una de sus deal breakers era, yo quiero más hijos, Oh, porque cuando él conoció a mis 3 crías, ellos hicieron clic inmediatamente, por eso es lo que yo digo, o sea, para mí, él siempre ha sido su papá, lo que pasa es que llegó unos años después, bueno, ¿verdad? no, pero espérate, Ya devolvámonos a vamos la muy historia porque adelantado. estamos saltando por todo lado y necesito saber el orden. Perdón, así, ay, Porque es que yo me voy por todos lados. tú, o sea, Okey, con todo el regresemos. respeto, yo a tu esposo ya tengo afecto por él. Sí, no, y no sabes nada, No, 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 no me hagas esto. deja que te No, cuente creo todo. que lo importante de esto, de este pedacito, antes de que nos devolvamos, creo que es sobre todo como para mujeres como yo, que todavía estamos maternando de manera como solitaria o que Ujú, estamos en un hogar monoparental, es saber que sí se puede, saber que sí existen esos hombres entregados, saber que sí existen esos hombres bellos, maravillosos, a los que no hay que maternar también, sino que están listos para paternar no solamente sus propios hijos, sino los hijos nuestros y que están dispuestos a amarnos y amarlos a ellos infinitamente. Ahora sí, sí.
nos Sí, regresamos. regresemos un tantito. Solo, ¿Te fuiste a vivir con el donador? ajá, para esto cuando yo decidí, cuando yo me embaracé, que estaba yo a mitad de la carrera, para mí fue un embarazo muy difícil, muy complicado por el estigma social, porque, pues, yo no me sentía apoyada, y pues, ni siquiera por el donador de esperma, ¿okey? Y Oh. entonces, ¿Pero en tú su le decías algo? a él, O sea, ¿le exigías algo, le pedías que como colaboración o alguna cosa, o pues simplemente como que era la cultura y así es, y pues asumes lo que es? es que sí, yo creo que implicó mucho la cultura Mm. de, ¿sabes qué pasa? Que aquí me voy a regresar al punto que decías de, es bien importante entender como mujeres que sí hay hombres buenos, porque cuando no lo entiendes, cuando crees que cuando vivimos bajo la premisa de todos los hombres son iguales, entonces te conformas. Y Y entonces te te quedas cierras la ahí, puerta a y las lo peor de todo es posibilidades. que volteas a tu alrededor, y tu alrededor te lo confirma. Es así de, pues sí, claro, porque mira el fulanito de tal de allá, el de allá, el de acá, y no manches, o sea, sí, claro que no hay hombres diferentes. Eso es bien, bien importante, porque en mi caso, por ejemplo, yo cuando me embaracé, yo lo primero que le dije a él fue: "¿Sabes qué? Nada más dime, ¿vas a estar o no vas a estar?". Y ya, yo no te voy a obligar, nada, nada, nada. A mí nada más dime si vas a estar, si no, y ya mira, si no quieres, ser parte de esto, mira, tan amigos como siempre, tú tu vida, yo la mía, tomamos diferentes caminos y listo. A mí no me afecta, pero él en su momento decía que él no me quería perder, que cómo era posible, que él no sabía vivir sin mí, y entonces que, pues, ni modo, que si era lo que tocaba, tocaba. Así Okey, fue como él tomó su decisión. cuánta voluntad. Ajá, y no sé, yo creo que esperaba que yo diera las gracias, o no sé, ¿verdad? Y entonces, así se empezó, y entonces ahí, digamos que a él se le sembró una semillita como de rencor hacia mí, porque él todo el tiempo me reprochaba que yo le trunqué la vida por embarazarme. Ay, Entonces, yo, mala como persona, que él no mala participó, mujer, lo ajá, obligaste, no, no pues no, participó. yo la mala mujer que él apenas era un retoño conociendo el mundo. Y yo ya quería que se hiciera cargo de un bebé. Y entonces yo así de, bueno, okey, lo que sea. Entonces, así tuvimos 3 años, por fin nos fuimos a vivir juntos, y yo con todo esto que pasó, pues, obviamente, yo no pretendía tener más hijos. Pasado el tiempo, me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá me decía: "No te vuelvas a embarazar, o sea, pero ni por equivocación, esto no es no, 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 no". Y yo decía: "No, pues yo ni quiero". Pasaron 2 3 años, mi hija cumplió 4 y entonces mi mamá es que necesita un hermanito y yo, Oh, claro. o sea, Pero no, no mío. porque ajá, pero porque, por ejemplo, mi mamá sí fue como que en ese aspecto cuando yo me embaracé, sí me dijo: "¿Sabes qué? Eh, es tu problema, lo resuelves y, pues, ves cómo le haces. Yo no cuido hijos". Y aparte mi mamá siempre ha sido una mujer trabajadora. Entonces, mi mamá fue así de: "Pues, yo también tengo mi trabajo y a ver quién te ayuda, ¿eh? Porque yo no". Entonces, pues, como Pero, ¿y tú cómo te sentiste con eso? Por eso dices que no te sentiste apoyada tampoco. sí, no, o sea, Mm, la verdad fue que no. guau, Mi papá me dijo: "Pues, vemos cómo lo resolvemos. Tú no te preocupes". Mi tan papá es el tipo de lindo. persona que como que yo creo que mi papá en su interior conocía a este tipo, y mi papá como que siempre tuvo la espinita de: "No lo necesitas, déjalo que se vaya, nosotros aquí nos encargamos", Mm. pero, pues, no se iba. Y así, entonces pude, meter a mi hija a la guardería y bueno,
Después empezó ahora con que ahora sí quería un hijo, que quería otro, y que quería otro, y que quería otro. ¿Él quería Y otro hijo pues, para seguirse truncando la vida? ajá, explícame. Porque ya, no, porque para ese entonces él ya se sentía todo un hombre de familia. Oh, ok. O sea, por lo mismo, porque tienen en la mente que el proveer es lo que te vuelve padre. Ese es el gran problema. Por eso yo siempre insisto que eso no es un papá y no merece el título de papá, porque por eso es que tenemos a los hombres tan mal acostumbrados que hacer lo mínimo ya te da el título. Y nosotras, si no eres perfecta, hasta mala mamá eres. Ah, sí, claro. Entonces, a ver, yo pienso, yo soy de la idea y fielmente creo que o todos coludos o todos rabones, o todos nos medimos con la misma vara, o esto no va a funcionar. Claro. Entonces, lo mismo que me exigen a mí como mamá es lo que yo exijo como un papá, y si no lo tiene, para mí no merece el título de papá. Entonces, volvemos con el donador de esperma. Que Decía que quería ser padre. que quería, pues claro, porque pues era bien fácil. ¿Verdad? Nada más Claro. necesitaba poner el esperma y ella era papá. ¡Oh! Así era la magia. Y entonces me embaracé otra vez. En ese momento, como lo platicábamos, pues con todo lo que ves en la sociedad, pues yo decía, pues ahora sí que tenías el peor es nada, ¿no? Así. Oh, Tenías el peor es nada, ¿por qué? Porque imagínate llegar y estar sola y que te vean como madre soltera y llegar, no, 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 mira, mejor aquí aunque sea esto, es mejor que nada. Llegó enero y mi otro hijo iba a nacer para junio. Él es de la primera semana de junio. Y entonces, cuando eso pasa, venía la fiesta de mi hija de su cumpleaños, yo estaba pues embarazada y el señor pues, le gustaba mucho, la bebida, ¿verdad? no. Entonces, pues, yo estaba platicando así de: "No, y luego, ¿y qué hacemos para la fiesta?", no sé qué, no sé qué. Y él, pues, dijo: "No, es que mi primo fulanito de tal no puede venir a la fiesta, entonces movámosla para otro día". Y yo: "O sea, tu primo ni viene nunca". O sea, como, ¿por qué? Pues, bueno, la verdad es que ya ni me acuerdo bien qué tanto peleamos, discutimos, todo acabó muy mal, y yo terminé viviendo el resto de mi embarazo en la casa de mi mamá, con mi hija, separados, o sea, porque yo, pues, me ofendí mucho, que era más importante para él porque ya me acordé, me enojé mucho porque él en ese momento dijo que no, que su primo no iba a estar aquí, que no podía y que él quería que estuviera presente porque, dijo, como todo como muchos católicos en México, nada más dicen que son católicos por decir. Y entonces para él era muy importante el bautizo y bautizó a mi hija cuando tenía 1 año, poniendo padrino a este primo. Entonces, por eso Oh, para él era, según, muy importante que el primo estuviera. El primo creo que ni a un regalo llegaba en sus cumpleaños, pero bueno, él era muy importante que el primo estuviera, que porque era el padrino, no sé qué. El primo le dijo: "No, no puedo, ta, 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 ta". Okey, entonces no hicimos la fiesta. Y justo, ese fin de semana, el cumpleaños de mi hija creo que era en domingo, y justo ese fin de semana, el viernes o el sábado, él estaba en una super fiesta tomando con el primo, que no podía ir porque estaba muy ocupado, pero para el alcohol sí podía ir, si tenía tiempo. Entonces, ahí fue cuando yo me ofendí mucho y dije: "No, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí?". Y luego, con todas las hormonas del embarazo, yo agarré a mi cría y me fui. Y ya, y entonces él dijo que después de eso dijo que él no estaba seguro, que yo era muy impulsiva, que yo bla, 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 y entonces, no, pues él así, él se iba a hacer cargo de sus hijos, pero que conmigo ya no quería nada. Y ok. entonces volvemos a lo mismo. Ahí, cuando nazca me avisas, porque obviamente, pues, ¿qué ¿Qué podía voy a hacer, hacer? verdad? Mientras el bebé está en la panza, pues, ellos son totalmente de yo no sé, allá es tu problema, ¿verdad? Y ya, así me la pasé esos 6 meses, restantes de mi embarazo.
con mi hija. Pero tú lo veías, lo seguías viendo, él Sí, hacía sí, visitas a la niña. él se aparecía así de vez en cuando. O sea, Ok. por eso es que, por ejemplo, un día le hablé y le dije, vas a venir? Ay, no, es que al primo, al mismo primo, no sé qué se le había atravesado y necesitaba que lo acompañara no sé dónde y pues no. O sea, siempre fue más importante otras personas que yo o que su misma hija o cosas así. Entonces, yo, por ejemplo, en esas temporadas, yo con lo que optaba era porque yo nunca le decía a mi hija que él iba a ir. Mm, Entonces, si él no llegaba, mi hija nunca se no pasaba nada. enteraba. Y si él llegaba, pues para mi hija era de: "Ah, ya llegó, ve". Así era como yo protegía a mi hija en sus sentimientos. Cuando ella una vez, por ejemplo, me preguntó: "Oye, mami, ¿por qué papá no vive aquí con nosotros?". Y entonces yo le dije: "Ah, hija, pues, ¿con quién vives tú?". "Con mi mamá". "Ah, pues él vive con la suya". Ay, a mi hija le Mm. hizo clic en el cerebro y dije: "Ah, pues sí, los hijos viven con sus mamás, pues, ay, ¿yo en qué estaba pensando?". Entonces, a sus 5 añitos, mi hija entendía perfecto que, pues, oye, pues claro, lo entiendo todo, ¿no? Y entonces, la verdad es que ella sí, yo así protegía siempre a mi hija, porque él sí era mucho de: "Ay, llego, ay, no, siempre no, ay, esto no". Y entonces, por ejemplo, el día de su cumpleaños de mi hija, pues él estaba ahogado y no se apareció ni nada. Y entonces, pero yo a mi hija, pues como mi hija siempre había sido muy unida a mí, él, por lo mismo de que, pues, ¿yo qué hago con esto? Hasta que no habla, no camino, cualquier cosa, él nunca entabló esa conexión. Entonces, pues, obviamente, pues, si él no estaba, pues, mi hija era de, pues, o sea, a ella era ni pena ni gloria, ¿me explico? Ujú. Y cuando aparecía, ¡ay, qué padre! Y todo. Entonces, pues, ahí yo eso lo agradezco mucho porque mi hija, pues, no sufría. Cuando Claro. aparecía era, qué padre, como cuando aparece el abuelo, ¿ya sabes? De repente aparecen, oye, qué padre, pero si no está todo, si no lo ves por 3 semanas, pues ni te enteras, o 3 meses ni te enteras. La vida sigue, no pasa nada. Ujú. Pero mientras no te falte tu mamá, ¿verdad? Todos felices Claro. y contentos. Entonces, yo el día de su cumpleaños de mi hija, pues, yo me la llevé a la tienda que ella quería, bueno, todo le hicimos y le hicimos con mi mamá, y mi hija feliz, porque aparte mi mamá era muy apegada a su abuelita. Entonces, mi hija, uy, no, pijamada con la abuela, y aquí no, mire, no pido más. Ella estaba feliz. Pero al siguiente mes era el cumpleaños de él, y entonces caía en domingo su cumpleaños. Y entonces yo le dije: "¿Sabes qué? Si vas a querer que la niña esté contigo el día de tu cumpleaños, vienes por ella el viernes". Pero él trabajaba los sábados. Entonces él me dijo: "No, es que yo no puedo, porque yo trabajo el sábado, ¿quién la va a cuidar?". Entonces le dije: "Bueno, no te preocupes, saliendo de trabajar el sábado, pasas por ella". Y ya el domingo me la regresas en la noche, para que ella pueda ir a la escuela. No, es que yo ya tengo planes y yo no voy a estar. Entonces, el domingo paso por ella. Entonces yo dije: "¿El domingo vas a venir por ella, llevártela 1 hora y regresarla? No. ¿Quieres? Vienes por ella porque es el fin de semana que te toca. Entonces, vienes por ella el sábado y te la llevas". Y no, él prefirió que no. Y Mm, entonces yo dije: "Bueno". Entonces, yo agarré y le dije a mi hija: "Oye, ¿y si nos vamos al campo y hacemos un picnic?". Y no sé, vámonos, y me la llevé. Y entonces, él le habló porque él maneja mucho el chantaje. Y entonces, él le habló a mi hija llorando y diciéndole que cómo era posible que no estuviera con él en su cumpleaños. Y yo y entonces, yo nada más le dije a mi hija otra vez, le digo: "Mira, hay veces que las personas pueden o no pueden estar en tus cumpleaños y no te tienes que por qué sentir mal. O sea, tú tienes que disfrutar tu cumpleaños con quien esté, así como claro. cuando fue tu cumpleaños y tú la pasaste con mamá y con abuelita porque él no pudo. Y está Ujú. bien, no pasa nada. Si él no puede estar en tu cumpleaños, no pasa nada. Pues ya lo verás otro día y ya", porque a mi hija la hizo llorar.
por Oh, decirle que cómo era posible que no había estado con él. Y entonces ahí, pues con todas esas referencias a mi hija le hacía clic. Ah, claro, pues sí, él no estuvo y no pasa nada. Después ya nació la segunda cría, él en ese momento regresó y dijo que ya, o sea, ya lo había pensado y sí quería una familia. Y entonces, que ya íbamos a estar bien. Y ya, otra vez regresamos y pues volvemos a lo mismo. Obviamente ¿a yo de vivir juntos? sí, porque mis hijos necesitan, pues es que tenían, pues yo mi casa, en ese momento yo estaba en un cuarto con mi mamá, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, pues sí, mis hijos necesitan su casa. Porque para eso era otra, ¿verdad? ¿Quién se fue? Yo. ¿Quién cargaba Mm, con los hijos? Yo. Él feliz con casa sola. Entonces ya cuando se mm, casó de hacer fiestas en esa casa sola, ya entonces ya no es cierto, ya era bromis, ya regresé. Entonces, regresamos y ya estuvimos juntos, nosotros nos casamos antes de que, también yo creo que por eso me animé a embarazarme, porque en mi cabeza en ese momento yo decía, no, pues sí, ya estamos casados y pues ya todo se ve más formal y pues, ¿qué me voy a quedar el resto de mi vida, verdad? Y sí, y entonces así fue como pasó. Eh, Eso también, yo creo que ahorita aquí sí quiero hacer un muy puntual. Yo me casé por berrinchuda, porque yo decía, me tengo que casar y él tiene que ser mi esposo porque así debe de ser. No sé si en mi cabeza, ¿qué? Me daba un papel, nada, mm. pero yo quería que ¿Cree que le da la quedara seguridad? asentado. Pues ni siquiera la seguridad, ¿eh? Porque yo soy, te digo, yo soy de acá, a mí un papel no me da nada, pero yo nada más quería el 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 haberme visto con un anillo, el haberme visto casada, o sea, yo creo que esa era mi ilusión. Y entonces, Mm, como yo sabía que ya no iba a ir yo para ningún lado, pues al menos quería tener eso. Y entonces, pues sí, lo orillé hasta que lo hicimos. Todo mal hecho en la casa, o sea, todo mal, todo mal, todo mal. O sea, la vida me gritaba en la cara, o sea, ahí no es, pero yo era aferrada. Y entonces me gusta mucho hacer hincapié en eso porque yo veo, por ejemplo, mucho en el que, pues sí, él no está aquí, no sé, pero aunque sea que le dé el apellido al niño, o sea, a veces nos aferramos en cosas que uno cree que es lo mejor y solito te estás poniendo el pie, créeme, solito. solito te estás poniendo el pie. Yo veo, por ejemplo, cómo sufren al momento de que quiero sacar el pasaporte y no puedes porque tiene el apellido del fulano que nunca se ha aparecido, que ni dinero te da, que no, o sea, ¿tú crees que porque tiene el apellido te va a dar dinero? Ni un peso te va a dar. Entonces, pero bueno, después, entonces yo me aferré a casarme, ahí, tache también, o sea, todo lo hice mal. Ya, tuve a mi segundo hijo a los 2 años, a los 2 años que tenía mi segundo hijo, quedó embarazada otra vez. Y ¿Planeado? no, Mm, y otra vez, ¿cómo es posible que no te hayas cuidado? ¿Cómo es posible? Yo no quiero más hijos, yo no estoy preparado. No, así, y yo así. O sea, o volvemos a lo sea, mismo, lo hice yo sola. claro, Entonces, por eso es que yo insisto, ¿ven como si es nada más del donador? Porque me queda claro que él, incluso su cabeza ni él participó, porque claro. siempre era mi culpa. Y entonces ahí también fue todo un show, eh, pero él tiene un historial de infidelidad muy grande. Y Oh, así seguía yo no. ahí. O sea, todas las banderitas, todo Todo, te avisaba. te digo que a mí el universo, Dios, todo así en la cara me decía, y yo aferrada, aferrada, yo aferrada. Ay, Entonces, bueno, aquí yo creo que vale la pena sí hacer otro paréntesis y como poder ver en tu historia, que yo creo que muchas nos identificamos con algunas partes de esa historia y es como, a ver, amigas.
Observemos, porque es que nos Sí, hacemos las ciegas, no es que estemos ciegas, pero nos no, hacemos y no, sí, queremos ver cosas donde no las hay y nos inventamos familias donde no hay y le donde ponemos el título de papá, de superpapá a una persona que ni siquiera está ahí, que ni siquiera se hace presente, que no da o que da lo mínimo y eso porque toca jalao. exacto. Por favor, miremos las señales, están claras y a veces. O sea, yo siento que muchas veces terminamos igual tomando la decisión de divorciarnos, pero después de tanto dolor que dice uno, pero cuánto dolor si hubiera su merced ahorrado, si tan De solo hubiera verdad. puesto atención. Sí, y no solo eso, el hecho de decir, como bien dices, de cerrar los ojos y de crearte esa familia de, no, sí, claro que sí, y claro que va a funcionar, porque no, no va a funcionar. No, Y no, además, no hay, que no muchas hay. veces es que tú tienes esa ilusión de la familia que funciona, que tú Sí, dices, ahí más o menos sobrevivíamos, y entonces tú te haces la película que es que así es, que porque sí, tú estás remando, que porque tú estás comprometida y que porque tú quieres y tú lo puedes visualizar y ves el potencial, entonces así va a ser o así es. Es falso. Los sí, y lo peor, hechos y la realidad te hablan todo el tiempo. Es cuestión de parar, de dejar de estar en la mente y mirar qué es lo que hay, qué es lo que él trae a la mesa, qué es lo que yo traigo a la mesa. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque es que además yo me imagino que si además él tenía eh, rasgos de temas de alcohol, si era infiel, si aparte no era un papá presente, yo me imagino que tú no era que estuvieras pues derramando felicidad y gozo y plenitud. Pues no creo, la verdad. así es, así es. O sea, Aquí uno la cosa sabe. es que, aquí la cosa es que, ¿sabes qué? Vivimos como nos ponemos una imagen en nuestra cabeza que no existe. Porque cuando tú piensas en divorcio, dices: "Ah, pero voy a estar sola, voy a maternar sola, voy a sacar adelante", lo que hablábamos de la presión social, o sea, imagínate llegar a cien una por ciento fiesta y que llegas sola y que, pues, Y y no cuando solo te eso, das sino que yo cuenta siento que las mujeres divorciadas culturalmente cargamos con un peso que es como la vergüenza, un montón de cosas que también están imaginadas y que cargamos que eso no es nuestro ni nada. sí, 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 porque al Pero final sí, del día ya estás maternando sola, ya estás llegando a los lugares tú sola, porque nunca está presente, y entonces, por eso nada más vives con la idea de que tienes un marido, con la idea de que tus hijos tienen un padre, pero no es cierto, no es cierto, nada más hay un ente, es un mueble más en tu casa. Entonces, y aparte un mueble sucio, roñoso, todo, mejor sácalo, nada más te ensucia la casa. Mejor te da espacio, mira, te da espacio para correr más libre si no tienes ese ente ahí. Pero bueno, entonces así pasó, por lo mismo de que tenía él, estos temas de infidelidad, eh, él tenía esto venía desde, pues, en su familia, muchos tenían ese problemita. Y su papá en particular, no solo eso, sino que tenía muchos hijos regados. Entonces, él en su momento, cuando me dijo: "No, es que yo ya no quiero tener más hijos", mi respuesta fue: "Si ya no quieres tener más hijos, opérate. Es la claro. única opción de que ya no tengas más hijos". Porque él me exigía que yo me operara. Y entonces yo Ok, le dije: "Mira, si yo me opero, vamos a asegurar que yo ya no tenga más hijos". Pero tú ya no quieres tener más hijos. Entonces tú opérate, porque si no, al rato vas a salir con otros hijos como alguien que ya conocemos. Y entonces fue y se operó. A los 6 meses de que nace mi hijo, yo perdí mi trabajo. Hicieron recorte personal y me corrieron, pero como pues no fue mi culpa, me dieron un buen dinero de liquidación. Para esto, yo tengo un hermano que ya llevaba, para ese entonces, pues, yo creo ya 8, 9 años viviendo acá en Estados Unidos. Nosotros somos ingenieros en sistemas.
Entonces mi hermano ya lleva mucho tiempo diciéndome, aplica a acá, mira que si te consigues un trabajo acá te va a ir mucho, mucho mejor y todo. Y yo siempre decía, sí, sí, luego estudio. Luego, es que mi inglés no es muy bueno, es que, no. Entonces en el momento que me corren y yo veo este dinero, no la pensé. Le hablé a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Me corrieron y tengo tanto dinero como para sobrevivir, porque con la visa de turista, pues te dejan venir al país como por 6 meses. Ujú. Entonces yo le dije, pues tengo este dinero para ir mis hijos nunca habían salido del país, yo había ido una vez a Estados Unidos, entonces le dije, mira, tengo este dinero, puedo ir a verte y pues a ver ¿Qué si puedo sale? ir a alguna que otra entrevista. Órale, vente. Y entonces, cuando yo hablo con el donador de esperma y le digo que, pues, me quiero ir para allá, pues él, su única preocupación era: "Pero te vas a llevar a los niños, ¿verdad? Yo no puedo cuidarlos, yo tengo que trabajar. O sea, tú tienes que irte allá y resolver con lo que quieras resolver, pero te llevas a todos, o sea, a mí no me dejas a nadie". Y entonces yo le dije: "Ah, sí, yo, mira, Perfecto. con permiso, sí, órale". Y entonces agarré a mis crías, agarré un vuelo y me vine a California. Entonces, llegué a la casa de mi Wow. hermano, empecé a estudiar, para poder, hacer mis entrevistas. Yo hablaba el yes y el no, y dije: "Pues, a ver, ¿cómo me va?". No, 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 o sea, de verdad que a mí me hablaban y yo decía: "No sé", había veces que hasta me hablaban, la primera entrevista, y yo le ponía el altavoz para decirle a mi hermano nada más dice: "Di yes", y yo: "Yes". "Todo bien". Yeah, of course, yeah, sure". Acababa mi entrevista y yo: "¿Qué dijo?". "No, pues que esto, que si sabes hacer esto y otro". No, pues sí, sí, y así me la aventé. Yo medio no, o sea, no sabía nada, y en 2 meses conseguí una entrevista, me entrevistaron otra vez, yo a todo dije: "Yes", y me dicen: "Tienes que venir a la oficina", y yo: "Pues bueno". Fui a la oficina, ¿cómo le hice? No sé, pero yo hablé inglés y me dieron el trabajo. Y yo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. En ese momento me regresé a México, porque en México existe una visa que se llama TN, que es una visa de trabajo. Entonces regresé a México, tramité la TN, tramité las visas para mis hijos y el donador de esperma, yo le dije, pues te vas o te quedas. Y él dijo: "Pues puedo pedir", en el trabajo que tenía podías pedir 1 año de licencia. No te pagan, pero te guardan tu trabajo. Mm. Entonces dijo él: "Pues órales, pues, pues bueno, vamos". Pero también, pues él nunca confió en mi persona, ¿verdad? O sea, él siempre era de: "Ay, ¿cuánto puede lograr aquí la señora?". Y entonces nos venimos, ahí venimos todos, ¿no? Para esto alguna vez, en algún momento, que mi hermano me decía que aplicara y aplicara, mi papá me dijo: "Mira, va a llegar un momento en el que vas a volar, vas a llegar bien alto, pero él te va a querer detener y no te va a dejar volar. Entonces, yo nada más quiero que me prometas que si un día de estos eso pasa, te vas a deshacer de él. Te vas a deshacer de esa piedra que te está sosteniendo en el suelo y vas a volar. Agarras a tus crías y vuelas". Y yo: "Sí, no voy a ningún lado". Y Pero aparte, tú entendías de lo que te estaba hablando tu papá sí, en ese sí, o momento. sea, mi papá siempre creyó que él era una persona, pues, muy conformista, que él no, siempre era el mínimo esfuerzo, que él todo, o sea, no, no, y muy en una, digamos, pues, como en una vibra muy negativa. Y ciertamente, ¿no? O sea, dijo: "Ay, ni va a conseguir nada", y luego cuando conseguí: "Ay, pues, ¿cuánto puede durar?". Y así. Entonces, nos venimos aquí y conseguimos un departamento, todo así, todo era un sueño divino, un sueño dorado. Yo no me ima o sea, la cantidad de dinero que a mí me habían pagado era, creo que la mínima aquí, y con lo que yo ganaba en México era como 100 veces más. Yo no podía, o sea, yo era así de:
O sea, vivía en un departamento de 2 cuartos y era mucho más lindo que donde vivía en México, o sea, vivía en una postal, me decían, me acuerdo, porque, la ciudad donde vivía muy linda, o sea, todo, vivía a 5 minutos de mi trabajo, después de hacer 3 Wow. horas en México en el tráfico. No, 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 era todo era muy bien. Y entonces la idea era que él, era licenciado en informática. Y entonces la idea era de que nos viniéramos y en lo que yo trabajaba, él estudiaba, aplicara para trabajar también. Y entonces imagínate, ya los 2 aquí con sueldos, no, bueno, el cielo era el límite. Sí, sí, que no sé qué. Entonces llegamos, pero él, pues, le pegó muy fuerte lo de, el alcoholismo. Él estaba acostumbrado a estar tomando todo el tiempo y entonces lo que hacía aquí era que se compraba una botellita y se la iba tomando, pues, en los días. Y una vez me hizo un drama, no sé qué pasó, y yo me di cuenta que, pues, sí estaba como mal pasado de una copa. Y entonces yo en ese momento le dije: "Mira, no estás en tu pueblo, aquí yo no necesito decir nada, aquí los vecinos le hablan a la policía y te llevan, y yo no me voy a mover un dedo para que te detengan, por violencia familiar. Yo no voy a mover un dedo". Ahí se calmó. Y entonces al principio que estaba como muy frustrado, que porque no hacía nada. Nosotros vivíamos enfrente de un parque. Y entonces mi hija se iba a la escuela enfrente yo conseguí un departamento que estaba enfrente de la escuela de mi hija. Ella se iba a la escuela y yo a él le decía, bueno, en lo que yo me voy a trabajar, pues salta al parque con los niños, o sea, literalmente estaba enfrente de la casa el parque. Cuando yo regresaba, él seguía en la televisión, jugando Xbox, con los niños ahí. Entonces yo me salía a la hora de la comida, como yo vivía a 5 minutos del trabajo, me salía a la hora de la comida, me iba a la casa, hacía de comer, comía con todos, me regresaba al trabajo, salía, regresaba a la casa, les daba de cenar y toda la noche me pasaba estudiando porque pues el trabajo era nuevo para mí, entonces yo tenía que estudiar y entonces en la mañana párate y camina la niña a la escuela y entonces vete otra vez y en la tarde regresa a hacer de comer, así era. Así era, Tenías un niñero. ajá, y mal niñero, porque ni al parque los llevaba. Si yo le pago a una niñera, la niñera lo va a llevar al parque, les va a hacer de comer, todo. No, nada, nada más ahí los veía, pues. O sea, Y no como no morían. no, exacto, exacto, nada más. Y Ujú. ya. Y entonces cuando llegaba me decía él ¿y si vamos al parque? Y yo, o sea, después de todo lo que hice, has estado aquí sin hacer nada, ¿por qué no fuiste al parque? No, pues es que te estábamos esperando para que fuéramos todos juntos, él jugando, así. Es que te estábamos esperando para que fuéramos todos juntos. Y yo, bueno, pasó ¿Cuánto tiempo viviste así? un año. Así me la aventé un año Pero con ¿y él. qué pasaba por ti? Ahí fue, yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Número 1, mira, pasaron cosas bien, bien puntuales que me hicieron tomar la decisión. Número 1, yo ya no dependía económicamente de él. Claro, Mi gigante. situación exacto, mi situación financiera era estratosféricamente diferente. En México, yo trabajaba, yo me pagaba mi carro, pero al mismo tiempo, pues, él pagaba las cosas, por ejemplo, de la casa. Entonces, yo no me tenía que preocupar por eso, yo me tenía que preocupar por mi carro, la gasolina, pero por la escuela de la niña, pues, él la pagaba, cosas así. Entonces, financieramente, claro que era una barrera muy fuerte para mí en ese momento. Cuando yo llegué aquí, él no trabajaba, él no aportaba ni un peso, yo lo aportaba todo y a mí, gracias a Dios, mi trabajo me daba para hacer lo que quisiera, para viajar a México cuando yo quisiera, para pagar, o sea, yo podía hacer lo que quisiera. Ese fue el primer punto muy importante. Cuando a los 6 meses de que yo empecé a trabajar aquí, me ascendieron, me volví senior, y entonces en el equipo de seniors era de: "Ay, ahora ya puedes trabajar desde casa". Y entonces me mandaron a trabajar desde casa otra vez. Y yo había conocido a una chica que se hizo mi amiga y ella vivía
como a 2 horas de la oficina. Y entonces ella me dijo: "Si ya te mandaron a trabajar desde casa, vente a vivir donde yo vivo". Donde yo viví en ese momento, yo vivía en un departamentito a 5 minutos de la oficina, sí, pero era una, digamos, una ciudad Ok. muy linda, pero muy cara. Y entonces ella me dijo: "Lo que tú pagas por este departamento, tú lo pagas por una casa donde yo vivo". Y yo: "No te creo". Y entonces vine a ver a la ciudad donde ella vivía, una ciudad hermosa, bellísima, y efectivamente encontré una casa con 5 recámaras, alberca, 2 pisos, o sea, todo lo que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Y yo: "No te lo creo", porque cuando ella me dijo, incluso me dijo: "Con alberca", y dije: "Ay, no es cierto, no te creo". La encontré. Y entonces, al año que se cumplió mi contrato de que yo llegué a ese departamento, dije: "Me voy". Y me acuerdo que ahí el donador de esperma me dijo: "No, espérate a que yo consiga trabajo para poder mudarnos a una casa así". Él, en primera, él no estudiaba, no buscaba trabajo, no nada. Yo creo que creía que el trabajo le iba a llegar del cielo. Y en segunda, yo me daba cuenta que era su envidia. De Claro. decir: "No vamos a po yo no quiero que digan que todo esto lo hiciste tú solita". No, pues, ¿cómo? No, no, no. Pero al mismo tiempo, sus ganas de vivir bien, pues, también las tenía, ¿verdad? Entonces, cuando vio la casa, dijo: "Bueno, pues, me convenciste. No, ¿sabes qué? Sí, vámonos a vivir allá". Okey, está bien. Mira, puede mi orgullo lo dejamos a un lado. ¿Y Entonces, no pensabas tú nunca en decirle: "No, ya devuélvete"? O sea, si no estás haciendo nada, por lo menos no restes, no. ¿o qué? Ahí digamos que a mí me empezaba como a fastidiar ya el de decir de este mueble aquí, ¿qué? Pero ahí vino el segundo choque, que fue cuando yo llegué a esta ciudad. En esta ciudad donde yo vivo, como está, es como es un oasis. Está en medio del desierto y está súper, súper, súper linda, está padrísima, pero está lejos de todo. O sea, está a la Ah, mitad de las 2 ciudades más grandes que hay. Entonces, realmente, pues, el que vive aquí, irse a trabajar a esas ciudades, pues sí, 2 horas de camino, más el tráfico 3, ¿no? Y entonces mucha gente aquí trabaja desde casa, o hay muchos retirados, o sea, así. Y entonces, de las primeras veces que empiezo a llevar a mi hija a la escuela, veo que llego a la escuela y es, pues, como 50% mamás, 50% papás. Y yo, eso no se ve en mi pueblo. o sea, que tú veías papá estabas sorprendida era porque veías Ajá, papás. exacto. En mi pueblo solo ves mamás, Ujú, partiéndosela, llevando a sus hijos de aquí y allá, y solo ves, incluso ya sabes que, bueno, en México hay puros festivales, las escuelas, que de la mamá, que el día de las madres, que todo, y puras mamás ves. ujú. Y aquí yo decía, pues, a lo mejor es día festivo, no sé, pero entonces vas viendo que incluso hay niños donde no conoces a la mamá. Es solo el papá el que los lleva, los trae, todo, todo, y yo así. Ahí fue el segundo choque que yo tuve de lo que decíamos. ¿Te Oh, das sí hay cuenta que papás. existen? ¿Te das cuenta que existen papás que son papás? Que van, que toman a sus hijos, que los llevan. Me acuerdo que algo que me impresionó muchísimo fue que aquí, en las fiestas, nada más vas y dejas a tu hijo. O sea, que tú no estás invitado, ¿no? Y entonces, nada más vas, dejas a tu cría y te vas. Y entonces me acuerdo que a mi hija es súper amiguera, luego, luego hace amigos. Y entonces, como al mes que habíamos llegado, es de: "Ay, mamá, es que mi amiga tiene su fiesta, no sé qué, no sé cuánto". Y yo: "Ah, sí, qué padre, sí, la van a hacer en este lugar de pizza". Bueno, era un parquecito. "Sí, te llevo". Ahí la llevo. Y, pues, obviamente, yo con mi cultura, pues, llegué buscando a la mamá. No sé, de por allá sale el papá, así hasta con un mandil, limpiándose, porque ahí hacían sus pizzas y no sé qué.
Ay, hola señora, mucho gusto. Sí, 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 aquí estoy yo con las niñas, ya tengo como 10 de ellas, pero mire, no se preocupe. Y ahí me empezó a explicar. Y vamos a hacer esto, bla, 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 y usted la puede recoger a tal hora. Y yo, Es que, ¿cómo? ah, ok, gracias. Y deja tú, ¿te imaginarías tú, pues sí, un señor ahí? Bueno, ay, me va a matar mi marido, si tú ves esto. No hablas de español, pero si le entiendes. Juro que gracias a eso terminé contigo. O sea, que darle gracias a ese señor. El tipo, el papá que te estoy hablando, era un tipo alto que o sea, te das cuenta que un día no falta al gimnasio. Ok. Así el tipo, guapísimo. Y yo, Y aparte, entregado al cumpleaños de las hijas, no puedes. no, y yo, aquí los hacen. O sea, ya llegué a donde los hacen. Ay, no, porque nadie me dijo, es que de esos no hay en México. O sea, ustedes disculpen, es que como nunca había salido de mi pueblo, yo no sabía que esos existían. Y como esos, varios, porque aparte esa es otra, ¿no? Bueno, hay breviario cultural aquí en California. La cultura del gimnasio es muy, muy fuerte. Entonces todo el mundo hace ejercicio y todo, no sé qué, bla, bla. Y entonces, o sea, sí me explico, cuando según en México, por ejemplo, tienen muy, ¿cómo se le dice? Caricaturado el personaje del papá que se dedica a los hijos. O sea, si en Oh. México te explican cómo es, va a ser un señor panzón con su mandil, todo, ay, sí, mi cielo, ¿qué quieres? Ay, sí, sin decisión, sí, sí, así todo mangoneado, hasta mandilón le dicen y que no toma decisiones y todo. Entonces, pues, ay, no, yo quiero un hombre hecho y derecho, a mí no me gustan esos. Y llegas y vas a este y yo dije, Claro, es no, que muchachos, es que, ¿saben qué? O sea, discúlpeme, pero eso de que todos los hombres son iguales es una mentira, la más grande del patriarcado. mm, Nos quieren tener ahí, por supuesto, porque y entonces no cambias al que tienes, ni te interesa cambiar al que tienes, porque pues ¿a dónde? Todos son iguales. Sin claro, embargo, si nos enseñaran desde chiquitas que sí hay tantos diferentes, oye, no te conformas con eso, o sea, aprendes a poner tu vara bastante mm, alta y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito, y si no estás tú, no te preocupes, sí hay quien las cumple, pero claro. nos enseñan que no existe, que esa es solo una Eso es ideología, una un ilusión. Es sueño, una un ilusión. retiro Ajá. Sí. que no existe, eso en las películas, o sea, no, no, Ajá. amigas, sí existe. Sí existe, yo Ese- lo viví, yo tengo marido así, gracias a Dios, sí existe. Y Qué entonces, maravilla. esa fue la verdad. No, no, y aparte, la verdad, yo sí dije, ay, no, yo quiero uno así. Y ya llegué a donde los hacen, no, pues mira, y lo peor de todo, yo creo fue que dejo a mi hija, yo en shock, viendo eso. Y después de todo lo que ya había visto en la escuela, regreso a mi casa, entro y está el tipo en el donador de esperma en el sofá. ¿Ya regresaste? Y yo, ay, no, ¿qué pesadilla es esta? No, por favor, no. Y ahí fue donde ya mi cabeza empezó a decir, a ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué ¿Tú estás solita esperando? o tú hablabas con alguien? No, no, yo en mi cabeza sola, yo decía, Mm. pero es que, ¿qué estás esperando? O sea, ya tienes toda la solvencia financiera que necesitas. Em, la otra parte también muy importante es que mi duelo de separación, ya lo había pasado, ya Casi lo había siempre las pasado. mujeres lo vivimos adentro. Exacto. Entonces, Toda la desilusión. sí, sí, después de lo que había pasado con el primer embarazo, con el segundo, con el tercero, después de tantas infidelidades, después de todo, pues ya yo estaba ahí porque era lo que tocaba, no había otra opción, nada.
pero yo ya no estaba conectada a esa persona, porque incluso tal vez para el segundo embarazo yo todavía el separarme de él, por ejemplo, cuando estaba embarazada, el separarme de él, yo sentía que se me acababa la vida. Yo Oh, sentía que se me iba, yo sufría, yo lloraba, y es a donde reitero, ¿por qué? Por la idea, porque me queda claro que el fulano que estaba ahí ni siquiera era algo que yo quería. Yo nada más sufría por esa idea de cuando en algún momento tal vez fuimos felices, cuando en algún momento tal vez pasaron cosas buenas, porque también esa es otra, al menos en mi caso, yo desde el día 1 tenía 10,000 banderas rojas y yo me aferré. Entonces, eh, la verdad es que yo sí viví el duelo de separación desde mucho antes. Cada vez que pasaban este tipo de situaciones, pues obviamente yo me veía como tal vez me dolía menos, tal vez ya no me interesaba tanto, incluso en la intimidad, era así de, nomás hazte para allá, ¿no? O sea, me deja así. daba cuenta, por ejemplo, eso es algo súper personal que, pero es importante decirlo porque volvemos al cómo te cierras si no quieres ver las cosas. Yo con él ya no tenía intimidad desde hace muchísimo, ¿no? O sea, el tercer hijo pegó por obra y del Espíritu Santo, porque así como que dijeras, uy, sí, no. Él y yo prácticamente nada. Y yo, como ya estaba pasando como por eso, ese proceso de que cada vez me valía más, de que todo eso, pues no me daba cuenta. La verdad no me daba cuenta de que a mí ya no me interesaba, o sea, yo simplemente pasaban meses y meses y meses y no pasaba nada entre nosotros y yo me seguía. Cuando llegamos a Estados Unidos, él quería tener intimidad conmigo. Por ejemplo, ahí yo me di cuenta, yo dije, se me hace que el pobre está en abstinencia de alcohol y en abstinencia de intimidad, porque qué casualidad que ahorita de la noche a la mañana ya quiere tener intimidad conmigo, cuando en México no, porque Mm, en México tenía mm, con quién, claro. pero aquí ya no. Entonces aquí pues no le queda otra que conmigo, pero yo ya Ay, no, qué estaba, horrible. pero yo ya estaba en ese momento en el de, no, ay no, me duele la cabeza, estoy bien cansada. No, no, gracias. Y entonces me acuerdo que en algún momento, eso todo se regresa en esta vida. En algún momento en México, en mi desesperación, yo le dije, es que estoy harta que vivamos como roomies. Esto no está bien. Y él me decía, ay, estás loca, no sé qué estás hablando. Y me acuerdo que una vez aquí, en su desesperación, me dijo, es que vivimos como roomies. Y yo dije, ay, pero si yo pensé que eso ya se había hablado y los dos estábamos de acuerdo. Mira, a mí me costó trabajo aceptarlo, pero ya lo acepté y tú te veías muy a gusto con la decisión de cuando acá ya no te parece. Entonces, eso también fue otra cosa que yo dije, o sea, no ya, o sea, no hay nada que yo pueda extrañar aquí, nada, 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 absolutamente nada. Entonces, después de que yo ya había tenido todo un proceso de sufrimiento, de que esto no quiero otro, ya el verlo ya me disgustaba. Ya nada más Mm, verlo ahí era así de, sigue aquí. fastidio. Ajá. Ya sabes, me despertaba y era de, aquí sigo. Okey. Así. Y entonces, para esto, él dio un cambio. Al principio, él su proceso aquí de este año en Estados Unidos fue, al principio, entre la abstinencia del alcohol y todo, estaba como enojado, como frustrado, como peleando todo el tiempo. Luego se fue calmando, se fue calmando y luego pasó al área del conformismo. Bueno, pues ya estoy aquí, a gusto. Dándome la gran vida, claro. Ajá, a gusto. Un día hasta me pidió que le comprara una moto y yo, ¿eh? ¿Una moto? Te la pago cuando trabaje y yo, ¿trabaja y cómo? Si la gente y él bien ofendido, que porque cuando él vivía con sus papás tampoco le habían querido comprar una moto. Y yo, no te creo que me lo estés diciendo. Bueno, y yo como buena mamá, mira, no te voy a comprar una moto, pero te voy a comprar una laptop.
todo mal. Pero entonces, él, pues sí se empezó a portar para mí más como si fuera mi hijo. Al principio de año, como te comentaba, es su cumpleaños. Y entonces fue así de, ay, es que yo quiero ir a México y quiero festejar allá. Y yo, sí. Y le compré su boleto a México y se fue. ¿Por qué? Pues porque yo aquí me hacía cargo de todo. Volvemos Mm. al lo mismo, que para él su única preocupación era su outfit. Y entonces agarró, se fue como 1 o 2 semanas, no sé, a festejar allá, todo lo que quiso, y yo aquí haciéndome cargo de todo. Y me di cuenta ahí también que a mis hijos No les hacía falta. no, esa fue la otra. Esas fueron las Que 3 de hecho cosas esas más 2 semanas, importantes. qué rico se vivió en la casa. ¡Ah! Sin estrés. Incluso en algún momento mi hija me hizo el comentario de: "Ay, mamá, como que siento que cuando mi papá no está, tú estás tan relajada, no nos gritas, no estás enojada de todo, no sé, como que estás, como que nos la pasamos muy bien". No dijo mejor, pero me dijo: "Como que nos la pasamos muy bien", y yo: "Sí, ¿verdad?". Él, por ejemplo, él se iba y, pues, él no marcaba así de que: "Oye, ¿dónde está?". No, ¿cómo no? De repente sí me hablaba a mí, haz de cuenta, cada 2 3 días: "Oye, ¿cómo?". A mí: "¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Fíjate que", para platicarme todo lo que estaba haciendo él allá, y yo: órale, qué padre, no sé qué. ¿Y los niños bien? Órale, y bla, bla, bla". De repente y ellos pasaban: "¿Con quién hablas, mamá?". "Con tu papá". Se seguían. Ni un: "Ay, ¿puedo hablar con él?". No, nada, 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 nada. Y yo así, esa fue la otra red que me decía: "Sí se puede". Y entonces, cuando llegó, pasaron otros 2 meses y se le acababa su año que había pedido de permiso. Tenía que trabajar como 3 semanas y creo que podía volver a pedir otro año. Y entonces me dice: "¿Sabes qué? Es que necesito". Mi cumpleaños es en junio, y ya teníamos un viaje planeado para ir en junio. Y entonces él a finales de abril tenía que regresar a ver lo del trabajo. Y entonces él muy fácil dijo: "Oye, pues, si voy a ir en abril, pues ya me quedo allá, ¿qué regreso?". Y yo: sí, yo me hago cargo de todo de abril a junio". Pues, oye, o sea, ¿sí me explico la mentalidad? O sea, por eso es que yo digo, eso no es un papá, eso no es un papá. No hay manera de que nadie en la vida me haga ponerle el título de papá, así de simple. Entonces yo dije: pues sí, órale". Y yo dije dentro de Pues, mí: "Vamos a probar". ¿Sabes qué? Vamos a probar, claro, sí, vete, adiós, órale, va, que te vaya bien. Se fue. Y aquí en la casa, mira, sin pena ni gloria. Entonces, yo iba y llevaba a mi hija a la escuela, regresaba, a los niños les daba desayunar, trabajaba, todo, todo bien. Y ya, y él durante esos meses, pues de repente hablaba, así, me hablaba y todo, te digo, no hablaba con los niños, a los niños ni le importaba nada. Y entonces, llegó un momento en el que él, en una llamada, me dijo que estaba muy, muy triste. Y yo, Y dijo que porque su familia, para esto todo el tiempo, los 18 años que estuvimos juntos, siempre fue un problema su familia, porque para él siempre fue más importante esa familia. O sea, nosotros éramos los extra. mm, Esa era su principal familia, la que él tenía que proteger, procurar y todo. Entonces, después de, no sé qué habían tenido una cena, no sé qué, bla, 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 me dice: "Es que yo estoy muy triste porque, fíjate que aquí me dijeron que un día me vas a dejar, cuando ya no me necesites". Y yo: "¿Cuando ya no te necesite?". ¿cuándo te he necesitado? Ajá. Y él: Partamos de ahí. "Cuando ya no me", y yo así: "No, y es que yo soy de mecha corta", dicen en mi pueblo. O sea, yo me enciendo bien rápido. Y entonces de por sí ya le traía ganas al tipo. Y entonces me sacó el tapón, y entonces yo empecé: "Cuando ya no te necesite, número uno, nunca te he necesitado, número 2, llevo todo un año manteniéndote".
O sea, estás allá en México porque yo pago todo. O sea, las pedas que te pones, te puedo asegurar que yo las estoy pagando ahorita. Y luego que cuando ya no te necesiten, no cuidas ni a los hijos aquí, ni al parque los sacas, pareces un mueble ahí jugando PlayStation todo el día. O sea, cuando ya no te necesite, si no te necesito, hace un chingo que no te necesito. Y aquí sigues. Pero ¿sabes qué? Si ellos creen Gracias. que yo soy la peor mujer del mundo, y híjole, se las voy a cumplir y hasta aquí llegamos. Y el otro, Es espérate, que era broma. no, no, es que mira, no era por ahí. O sea, no era así. Y yo, no, ya. De ahí ya no hubo marcha atrás. Dije, no, de ahí me agarré con uñas y dientes, dije, no, no, no. Y ahí ya nada cambió, ya dije, no, no y no. Y él me aplicaba la de, estás confundida, estás enojada, estás mal de tus nervios ahorita, mira, no, no, mira, no es lo que tú quieres. Y yo, "Mm, lo he querido por mucho tiempo, ¿qué te pasa?". Qué frustración. Y entonces, cada que yo le decía, no, es que yo no quiero, para eso creo que faltaban como 3 semanas para que yo fuera a México. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, ya, cálmate, tranquilízate, respira. Cuando vengas a México platicamos, mira, todo va a estar bien. Yo sé que estás enojada, pero te estoy hablando que eran 18 años de lo mismo. De decir me Mm. voy, de que él dijera me voy y que nadie se iba, de que termináramos y regresáramos, de que todo esto, por supuesto que en su cabeza era déjala que se le enfríe, ya no pasa nada, es hija loca, ¿no? Mm. Otra vez con uno de sus arranques, no sé qué, pero no, yo ya dije, no, 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 no. Todo, ahorita, todo es tan perfecto en mi vida que ese sentimiento de frustración nada más de verlo, no lo quiero. No lo quiero, no lo necesito. Y ya me dio el tiempo perfecto de prueba de ver cómo yo no lo necesito, pero no solo yo, mis crías no lo necesitan. Él es un cero a la izquierda en su vida. No, o sea, él nunca construyó ese vínculo con ellos, nunca nada. Su papá llegó unos años después. Ni modo, llegó tarde a la fiesta, pero llegó. Llegó y desde un principio se puso la camiseta y dijo, estos son mis hijos y quítense y me vale. Entonces, ese es su papá. Ese hombre que desde el día uno que los conoció, les ha leído todas las noches para que se duerman. Ese es su papá, el que conoce en qué escuela van, a cuándo tienen que llevar una caja de zapatos, el que sabe dónde está su pediatra, cuánto tiempo se han enfermado, el que sabe qué uña del pie les duele. Ese es su papá, ese es su papá. El otro solo donó el esperma y tan tan, me acuerdo que cuando, no sé qué pasó un día y yo le decía, y era una, cuando apenas nada más teníamos una, y no sé qué pasó y me dijo, ajá, ¿y dónde va a la escuela? Y yo, lleva 2 años en esa escuela y no sabes a dónde va la escuela. No, o sea, sí sé llegar, pero ¿cuál es el nombre de la escuela? O sea, no te sabes ni el nombre de la escuela de tus... No, no, o sea, impactada así el asunto. Ahí me aferré, llegué a México, le dije, pues vamos a Ah, sí, hablar. fuiste. Sí, sí, yo ya tenía mis pasajes para ir porque pues yo ya tenía, ese fue uno de mis grandes errores, haber ido a México. Claro, yo pensé que no ibas a ir. Sí, no, yo hubiera podido No ir. perder el vuelo, no Claro. ir, pero en mi cabeza era tanta la emoción de divorciar que yo dije, vamos. No, pues yo fui, llegué, hablé con él, yo muy, pues segura de mí misma, todo lo hice mal, la verdad. Por eso es que creo que si mi experiencia a alguien le sirve, todo lo hice mal porque yo llegué, hablé, ahora sé que antes de haber ido a hablar con él, yo tuve que haber ido a hablar con un juez y decirle, me quiero divorciar y quiero La la custodia custodia completa. provisional de mis hijos. Mm. Y una vez con eso,
ya yo podía haber ido con él y decirle, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Aquí está ya puesta la demanda de divorcio y yo ya tengo la custodia provisional de los niños. Ahora, lo que pasó ahí fue, yo sufrí violencia vicaria. Él trató de quitarme a mis 2 hijos, los chiquitos, pero me quitó a uno, al bebé. La juez que me tocó, horrible persona, ella nada más dijo: "Ah, tú tienes 2, él tiene uno, pues así que se queden en lo que pasa el proceso". Y yo, o sea, tiene al bebé. Mi bebé tenía en ese entonces 2 años. Mi bebé tiene 2 años, pero yo soy una mujer que yo no me detengo. O sea, yo soy muy explosiva, yo peleo, yo hago de todo. Entonces, cuando yo le dije a él que me quería divorciar, yo todavía no iba al juez, digamos. Entonces, él seguía con su: "No, estás mal, no sé qué, bla, 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 te estás, ofuscada", lo que sea. No me creía. Pero yo seguía en el no, 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 pero en mi cabeza, por eso es que yo digo, nunca sabes cómo va a reaccionar la otra persona, por favor, no confíen, no confíen, no importa cuánto tú crees que conoces a esa persona, la situación nunca sabes cómo lo va a hacer reaccionar, nunca. Además, Entonces, porque es que las conversaciones de divorcio pueden disparar muchas emociones que llevan reprimidas y y exacto, realmente no es la misma persona, no es una persona en sus 5 sentidos recibiendo una noticia del divorcio lo que te vas exacto, a encontrar. Es alguien que está exacto, actuando desde la emoción 100%, se le va a salir sí. el mamífero. Sí, claro. Y la verdad es que ahí, yo me confié en el aspecto de decir, pues si nunca se ha hecho cargo de ellos, ¿verdad? O sea, ¿qué le va a importar? No, no pasa nada. Sí, pero yo nunca pensé, es que no es que le estén importando sus hijos. Va a hacer lo que sea que esté en sus manos, ya sea o para retenerte o para hacerte daño. Y no se va a detener. Esto no es acerca de los niños. Sí, qué bueno, tú ya sabes perfectamente que los niños no le importan, pero contra ti va a ir contra todo y sabe que lo más preciado que tienes son tus hijos. Entonces, yo, bien ingenua, yo dije, bueno, pues mira, después de aquí nosotros nos vamos a regresar a Estados Unidos y pues obviamente no vamos a regresar a México hasta que sean otras vacaciones de los niños de la escuela. Entonces, pues que pasen un tiempo con su papá. Ay, no. La peor decisión de mi vida, eh, fue, cuando yo le dije a mi mamá me dijo que por qué, que no estaba bien, que por qué me iba a divorciar, que me lo quedara, que me lo regresara a Estados Unidos, que aunque sea de niñera me servía, y yo era de: "No, no me sirve ni de eso", o sea, no. Wow. Que no importaba si yo no lo quería, que ahí me lo quedara, pues, que no estaba bien que yo me divorciara. Mi hermano el mayor, el que me había ayudado a irme a Estados Unidos, de plano me dijo: "Te desconozco, no, 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 estás rompiendo la familia, todo mal, todo". O sea, yo me tuve que ir a refugiar a la casa de una amiga y ellos estaban con el donador de esperma. Y entonces, cuando ya se iba a acercar la fecha en la que yo tenía que regresar, para esto mi marido, el que ahora es mi marido, yo lo conocí en el trabajo. Entonces, él y yo nos volvimos muy amigos de que sí, que no sé qué, porque, vivíamos en ciudades diferentes. Y como yo ya me había ido a trabajar desde casa, pues se ocupaba mucho de hacer Zooms y de hacer toda Ujú. esta colaboración. Entonces él y yo nos volvimos muy amigos y yo no tenía amigos aquí en Estados Unidos. Entonces yo a él empecé a contar mis problemas y yo a él empecé a contar lo que tenía, mi problema aquí con el fulano este, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces cuando yo le dije que venía a México, él fue así de, pues que Dios te acompaña. Y entonces, pero yo a él ya le había dicho que yo venía decidida a divorciarme, ya no quería saber nada más de este tipo. Entonces, cuando se acerca una semana, porque yo fui todo un mes a México, yo tenía que regresar a trabajar. Y como a la semana o a los 5 días que faltaban,
yo le dije, voy a ir a recoger a los niños. Y me dijo, no, no, ni vengas porque no te los voy a dar. Para esto, mi hija, la mayor, le había dicho, ay, es que quiero ir a pasar unos días con mi abuelita. O sea, ya estuve aquí, quiero ir con la mamá de mi mamá, con mi abuelita. Y él le dijo, ah, sí, vete. O sea, él los quería separar, porque él sabía que a mi hija, la mayor, no la podía dominar. Y Mm, entonces los separó, porque entre mi hija, la mayor, y el otro son 6 años de diferencia. Entonces le dijo, sí, 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 vete. La mandó con la abuela, o sea, con mi mamá, y se quedó con los 2 chiquitos, que en ese entonces tenían 5 y 2 años. Y entonces, cuando yo le dije que iba a ir por mis hijos, me dijo, no, te regresas a Estados Unidos, pero estos niños se quedan conmigo. Total que, si bien mi mamá no estaba de acuerdo conmigo, el menor de mi, perdón, mi hijo, el del medio, él es, pero haz de cuenta que aquí conmigo. O sea, él no sobrevive sin su mamá. Y entonces dice mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él si te los va a dar. Bueno, fuimos a su casa. Mi mamá le habló, porque con ella siempre se llevó muy bien. Entonces mi mamá le habló y estaban en casa de su mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a platicar esto. Bueno, llegamos a su casa. Estuvimos platicando ahí, pues tonterías, porque él estaba montado en su macho, que los niños no se iban, no se iban, no se iban, y que yo lo hiciera como pudiera. Él sabía que yo, pues, siempre iba a pelear por mis hijos. No sé si creí, qué pensaba en ese momento, y pues dijo que no, que no, que no. Para no hacer el cuento largo, yo terminé cargando al de en medio, mi hija cargando al bebé y saliendo a punta de golpes. Me peleé, me salí aventando a todo el mundo, pateé todo, o sea, se hizo una campal ahí. Vive en una casa donde alrededor viven los tíos llegaron, o sea, todo el mundo me acorraló. Como pude, mi mamá me ayudó a salir, o sea, mi mamá se lo distrajo, se lo llevó a la cocina, y fue cuando yo aproveché, agarré a mis mm. hijos, me quise salir a punta de golpes. eh, Llegó su hermana y detuvo a mi hija. Yo llegué hasta la puerta, me seguía peleando, abrí como pude la puerta, y él llegó y le quitó el bebé a mi hija. Y entonces mi mamá me dijo, pues mira, o sacas a uno o no sacas a ninguno, ¿qué vas a hacer? Y entonces, con todo el dolor de mi corazón, saqué a uno. Ay, sí, con todo el dolor de mi corazón saqué a uno, saqué a mi hija estaba muy impactada y me decía, mamá, disculpa, me perdí a mi hermano. Pobrecita. Claro, se sintió culpable por no haberlo podido sacar. Sí, y yo en mi frustración, al principio, por ejemplo, yo estaba muy enojada con mi hija porque se había ido a casa de su abuela, yo le había dicho que no dejara a sus hermanos solos, y entonces en mi frustración, pues también hice que mi hija se sintiera culpable, y ya después, obviamente, pues yo le pedí perdón porque le dije, no, o sea, esta es mi responsabilidad, yo nunca debí de haberlos dejado en esa casa. O sea, no, 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 me ha costado mucho trabajar eso con mi hija que yo le provoqué, Claro. porque yo estaba muy desesperada, y en ese momento me faltaban 3 días, creo, para mi vuelo, y él en ese momento, yo agarré el carro y él en ese momento me mandaba mensajes de, eh, mira, vamos a calmarnos, regrésame al niño, no sé qué, y vamos a calmarnos y vamos a hacer esto bien, porque si te voy a meter una demanda y te voy a llevar y pero es lo que te digo, yo la verdad es que sí, en eso sí te puedo decir que yo hago las cosas, sin temor al éxito. O sea, yo hago las cosas Mm. sin miedo. Ya después ya tendré consecuencias, lo que quieras, pero en el momento no me da miedo. En el momento yo resuelvo. Y entonces en ese momento le hablé al que hoy es mi marido y le dije, ¿sabes qué? Tengo un pedo ahorita atravesado, necesito sacar a mis hijos del país ahorita. ¿Y el dónde estás? En México City. Voy para el aeropuerto, okey, y íbamos comunicándonos, yo iba en el carro comunicándonos, ta, 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 tienes un vuelo, sale a las 6 de la mañana,
hacia Guadalajara, de Guadalajara a Las Vegas, de Las Vegas a San Diego. Y yo, okey, okey, okey. Y yo así, bueno, ni siquiera nada, o sea, él agarró su tarjeta, pagó y me sacó del país, así. Y yo, okey, okey, me fui, parecía yo indigente, me fui a dormir al piso del aeropuerto para esperar a que llegara el momento. Yo no quería estar en un lugar donde él me pudiera encontrar. Entonces, yo sabía que en el aeropuerto, a menos que él tuviera un ticket, podía entrar. Entonces, yo ya entré en desesperación, me pasé y yo temblando, yo decía: "Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, que no llegue, que no venga". Pero él, yo creo que también se confió en que faltaban 2 o 3 días para mi vuelo. Entonces, él creyó tal vez que yo me había ido a esconder a algún lado, no sé, no sé, pero él me decía que él iba a llegar al aeropuerto, y iba a levantarme un acta de sustracción de menores y no sé qué, y bla, 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 y ya, así. Y entonces, todavía yo estaba con el nervio, porque yo seguía en territorio mexicano. Claro. Entonces, yo decía: "¿Dónde ahorita, a la mitad del vuelo me diga: 'No, es que ya, mira, ya no te subes al otro avión'", porque yo no, y él seguía así, con todo el terrorismo en el teléfono de: "Pero ya levanté un acta, pero te van a detener, pero ¿dónde estás? Y el día que llegas al aeropuerto, no te van a dejar subir", y yo: "Llegué al Mm, aeropuerto". mm. Mi chavo, no sabes, entonces que ya estoy aquí. Perfecto. Y él tiene un tío abogado. Entonces yo dije: "Este Ah, es el tío que te está diciendo babosa y media que me digas". Pero yo sí soy muy yo no me la creo. Ni a mí me puedes estar diciendo, y a lo mejor dudo, pero yo digo: "Pues mira, mientras a mí no me detengan, yo no me voy a parar a ver". O sea, bye. Y llegué a Las Vegas. Ya cuando yo pisé suelo estadounidense, dije: "Ya". Me acuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto, estábamos esperando el siguiente avión, y mi hijo, el de en medio, me acuerdo que primero cuando yo lo saqué y él me vio su desesperación, mi desesperación, me decía: "Mami, cálmate, mira, tú me tienes a mí y papá tiene a Fernando, entonces cada quien tiene uno". Y yo: sí, mi amor, no te preocupes, sí, mi amor". Entonces, pasó todo, llegamos al aeropuerto, y entonces me acuerdo que en ese momento estábamos comiendo algo, esperando el siguiente, vuelo. Mi hija, pues, ya tenía 11 años, o por supuesto que ella ya sabía lo que estaba pasando, pero mi hijo, el de en medio, pues ya, o sea, uno cree que le oculta las cosas a los niños, pero realmente no. Estaba dibujando y me dice: "Mira, mamá, ya te hice un mapa". Y yo: "¿Un mapa para qué?". "Un mapa para rescatar a mi hermanito. ay, no. Vamos a decir, se lo vamos a mandar a papá, y le vamos a decir que aquí donde está la cruz, ahí lo tiene que llevar, y entonces ahí nos lo va a dar. Y ahí ya nos venimos a la casa". Y yo: "Perfecto, me encanta el plan, sí lo vamos a hacer". Y yo estaba que mi corazón se moría en ese momento. Y entonces llegamos aquí, y desde ese momento mis hijos dormían juntos en un cuarto, mi hija tenía su cuarto para ella sola y yo mi cuarto. El pleito duró 4 meses, y todo ese tiempo mi hijo no dormía en su cuarto. Él decía que no pensaba regresar a ese cuarto hasta que no regresara con su hermano. Entonces, fue muy difícil, fue muy complicado, porque yo decía: "Es que meter ahorita una demanda de divorcio es un proceso muy largo, y yo no voy a soportar". No, entonces tomé otro vuelo, regresé a México yo sola. Para esto yo no tenía nadie aquí, que era lo que hablábamos de ser inmigrante, de no tener una red de apoyo. Y luego de todo, no, pues mi familia tampoco era que me apoyara. Incluso con todo esto que estaba pasando, mi familia seguía diciéndome: "Pues te lo ganaste", ¿no? Pero bueno, entonces yo agarré, mi marido, que no, que entonces no era mi marido,
Yo le dije: "Es que tengo que regresar a México". Él me dijo él vivía en Texas en ese momento, me dijo: "En 2 días estoy ahí". Llegó, se quedó con los niños, me dijo: "Vete a México. Yo aquí me quedo Ay, con estos no. 2 hasta que tú recuperes ese niño". Me fui a México, le hablé a unos amigos allá, lo estuvimos monitoreando todo, ta, 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 ta. Ellos me dijeron: "Aquí lo que tenemos que hacer es que lo saques de la casa al niño, y una vez que lo saques de la casa, te montamos en un carro y te sacamos de aquí". Lo intenté, le hablé con engaños, le dije que nada más quería ver al niño, y me dijo: "Bueno". Entonces lo sacó al niño al patio. En el patio, pero el patio está como de subida para salir a la reja, ya a la calle. Entonces, yo tenía al niño cargando y todo, y me quise echar a correr con mi hijo, me tiró, me tacleó, me quitó al niño, me arrastró, yo me aferré a mi hijo, me dijo él que no iba a salir a ningún lado, me cerró la puerta del garaje, o sea, ya no me dejaba salir a mí tampoco. Tuvo que llegar la patrulla, solamente así me pudo sacar de ahí, pero la patrulla en ese momento me dijo: "Pues, tú no tienes una custodia, él tampoco la tiene y por lo tanto, él tiene el derecho, tanto como tú, de tenerlo". En ese momento ya, decidí ir a levantar el acta de divorcio. En ese, ahí, por eso también es muy importante saber cuál es el proceso de divorcio. Ahí era inmediato, no necesitas probar nada, no necesita querer la otra persona, nada. Ahí te divorcian rapidito porque aquí si con una persona que se quiera divorciar, tan tan, no te obligan a estar casada con nadie. Entonces lo hice, pero después de eso viene la custodia. Y entonces es cuando asignan la custodia provisional, en lo que se decide quién va a tener la custodia ya definitiva. Y fue cuando la juez dijo: "Ah, pues tú tienes uno, tú tienes dos, ay, perfecto, vámonos". Y yo, ¿qué? Para esto, cuando yo la metí, como eran 3 hijos, le quitaban el 15% de su salario. Él ya había tenido que haber regresado a trabajar, Ujú. y como trabajaba en una empresa, pues rápidamente le empezaron a descontar. Y entonces, ya cuando él vio el descuento del dinero, ya ahí fue Le cuando dolió. respingó, claro, y ya respingó y es, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces la juez fue cuando dijo: "¿Saben qué? O sea, tienes que ir a ver al niño, las visitas tienen que ser en un centro de visitas, y nada más por 4 horas", creo, porque aparte, como era un bebé, solo dejan que vean al papá por 4 horas, porque tiene que regresar con la mamá, seguir comiendo y todo eso, y no puede estar tantos tiempos separado de la mamá. Esa es la teoría. Pues a mí me la aplicaron como si yo fuera el papá, y nada más me lo dejaban ver 4 horas a la semana. Para esto me dijo ella: "Pues, yo no sé, dime cómo le vas a hacer, porque tú vives en otro país". Y yo le dije: "Yo no tengo problema". Volvemos a lo de la estabilidad financiera. Es muy importante, porque para un pleito de estos es muy importante tener, pues sí, Solvencia. desafortunadamente tener La tener solvencia todas las económica. herramientas que más puedas, Mm. porque desgraciadamente también, pues, por eso te quedas a la mitad, te quedas frustrada. No, 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 yo en ese momento yo le dije: "Sí, yo puedo volar todas las semanas y venir a ver a mi hijo". Y a él le dijeron: "Okey, ¿y tú cuándo vas a ir a ver allá?". "Ay, no, es que fíjese que yo estoy bien ocupado". "No, yo tengo mucho trabajo, no, pues yo, no, sí, yo no puedo, ella que los traiga". Y entonces ahí sí, al menos ahí sí la jueza le dijo: "Mira, este es un derecho de los niños, no tuyo. Entonces, es derecho de los niños que vean al padre. Entonces, es tu obligación ir a verlos. No, nadie los va a traer". Qué Así es que, lindo, por lo ¿cuándo? menos. Ajá. Y dijo: "Entonces, ¿cuándo vas a ir?". "No, pues yo puedo ir una vez cada 3 meses". "Ah, okey, está bien". "¿Y usted, señora?". "Yo puedo venir todas las semanas a verlo". "Okey, ahorita quiero verlo". "Okey, pues la otra semana, tal día lo puede llevar". Fue la única vez y me hicieron ir a ver a mi hijo a un centro de visitas. Y ahí lo vi,
ya después llegamos, por fin, hablamos. Él me dijo, yo no te pienso dar un peso de manutención, de nada. Yo le dije, perfecto, no lo necesito, no quiero nada, pero como no es un derecho de él, sino es o mío, si no es un derecho de los niños, yo no podía renunciar al dinero. Y Claro. entonces decidimos que él iba a poner que me iba a dar 5,000 pesos mensuales, pero él me los iba a dar. Y entonces dijo, Ok. pero yo no te voy a dar nada, pero tú no puedes venir a decir nada con la juez. Y ¿Y qué? entonces, ¿Y el que iba a ceder? Porque, nada, o sea, a él me iba a dar, dijo, lo que sea, pero dame a mi hijo. Ok, entonces ya firmamos, pero como según él le apostó a que yo no quería que él viera a los niños y yo le aposté a su ignorancia, él hizo un convenio donde puso así de que, y me vas a dejar hablar con ellos todos los días y me vas a dejar irlos a ver cada 3 semanas y los vas a traer en vacaciones y esto y lo otro y los voy a tener en Navidad y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, sí. Y en ese momento mi abogado me dijo, dile que sí a todo, porque todo esto va a quedar en un papel. Y no es nada más de decirlo, él lo va a tener que cumplir. Y donde no cumpla todo esto que está diciendo, visitas, llamadas y todo, él es el que está en un problema. Y claro, yo, porque está en negligencia. ajá. Y yo, bueno. Y entonces a todo le dije que sí. Y él fue así de, ay, yo muy bien. Firmamos, me dio a mi hijo, volé de regreso. Por fin tenía yo a mi hijo de regreso. Les hablaba muy de vez en cuando al principio. Los niños, como te digo, como no tenían esa conexión, nunca pedían hablar con él, nunca pidieron hablar con él. Eh, Llegó la pandemia, nunca supimos nada de él, nunca dio un peso, nunca nada. Eh, ¿Desapareció? o sea, haz de cuenta que aparecía como a los 2, 3 meses y hablaba. Y era así de, órale. Pero yo ya había cortado toda relación con él y entonces a quien le hablaba era mi hija. Y entonces mi hija a veces contestaba, a veces no, a veces estaba en la escuela porque te digo que, imagínate, hablarle a un niño a las 10 de la mañana. O sea, ni eso sabes que está en la escuela. Y entonces él se enojaba y luego nada más le hablaba para pelear porque decía que no le contestaba y se ofendía. Y entonces mi hija ya no le gustaba y empezó a dejar de contestar. Para esto, todo esto al paralelo, iba creciendo una relación con mi marido. Entonces, Claro, ¿cómo los, no? y los niños, así desde que lo conocieron, era su mejor amigo y todo, o sea, y él desde el día uno los amó y todo, y se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, hasta que ya nos hicimos inseparables. Un buen día dijo mi marido, yo me quiero casar contigo, quiero que ellos sean mis hijos, porque Y ellos dame son otro. mis hijos, ajá, y dame otros dos, dice. Porque estamos en espera de, bueno, nos queremos embarazar otra vez. ¿Sí? Y así, ¿tú crees? Y después pues de 4 o 5 años, metí una demanda de que no me pagó nunca esos 5,000 pesos, de que nunca habló, de que nunca nada. Revisaron el convenio y después de 2 o 3 meses de no pagar, es cárcel ya. O puedes pagar el dinero, pero para ese entonces ya se había acumulado lo de 5 años. Y entonces, como yo le metí la demanda, le dije, mira, yo no vengo por tu dinero, pero ya para eso te estoy diciendo que él ya tenía 2 años mínimo o más de no saber nada, nosotros de él ni él de nosotros. Entonces, él dijo que él no me iba a pagar nada y yo le dije, no estoy aquí por tu dinero, solo vengo a que me firmes la patria potestad. No quiero que tengas nada que ver con mis hijos, nada, ni legalmente ni de nada. Y dijo, ¿y con eso ya no pago nada? Con eso ya no pagas nada. Cámara. Y me firmó la patria potestad. Y entonces agarré mi patria potestad, regresé a Estados Unidos y mi marido la agarró y se la llevó a la corte y adoptó a los niños. Y entonces ahora ¡Ay! es, incluso legalmente, él es el papá de mis hijos tienen su acta de nacimiento donde aparece el nombre de su real padre
donde está el nombre de su papá, y ellos toda la vida, o sea, desde que nosotros nos casamos, ellos es su papá, le dicen, siempre le han dicho papá, ellos no, no. Y la relación de ellos con él es como su papá y él los corrige y le habla como, Él es o su sea, los papá, cuatro por igual. él es su papá. O sea, de hecho, Wow. Fernando ni siquiera creo que a estas alturas del partido él dimensione que su papá no estuvo los primeros 2 años. O sea, él no creo ni siquiera que se acuerde. Le intentamos explicar qué quería decir la adopción, pero él no entendía. Él decía que la adopción era para los perros, que Claro. tú adoptas perritos. Y Mm. él, no sé, y entonces le preguntaban, por ejemplo, en la corte cuando vas, le preguntan a los niños, ¿quieres que sea tu papá? Y entonces Fernando era así de, no entiendo, o sea, es mi ¿Cómo papá, así? ¿qué quieres? No, no entiendo tu pregunta. Entonces, sí, y mi hijo, el de en medio, por ejemplo, una vez, solamente una vez llegó y le dijo, es que un niño de mi salón me explicó que él tiene un stepdad y entonces ya entendí, entonces tú eres mi stepdad. Y mi marido se ofendió. Y le dijo, ¿qué te pasa? No, es babosada. Yo no soy tu stepdad. No, yo no soy tu stepdad. Yo soy tu papá. Eso no, eso no, no, yo no. Pero curiosamente, eso pasó como 2 meses antes de que ya nos dieran la fecha para ir a la corte. Después de que nos metimos todos los papeles, todo, ya cuando nos dieron la fecha, ahí fue cuando pasó. Y ya dijo, y ya ahí cuando pasó eso, ya mi marido le dijo, ya ves, te dije que yo no soy tu step, yo soy tu papá. Ya Ay, tienes tu Dios. papel que te lo demuestra. Y ya, pero no, para ellos es su papá, o sea, es su papá, pues, el otro nada más fue el donador de esperma, y no, 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 o sea, él es su papá, así con todo, 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 todo. La única diferencia es que él llegó unos añitos después. Bueno, y para cerrar, quiero preguntarte cómo te sientes hoy y cómo se sienten tus hijos hoy. Feliz, feliz, muy feliz. Yo tengo el mejor marido del mundo. Él es una excelente persona como hombre, como marido, como papá. Eh, Creo que mis hijos no pueden tener mejor papá en la vida. Mis hijos se sienten amados, protegidos por nosotros, les encanta, tienen una familia de paz, tienen una familia donde si a lo mejor sus papás tienen diferencias, pero no los ven gritándose, peleando. Para ellos es lo mismo lo que te decía, no existe la diferencia. Si yo hoy tengo que irme a Timbuktu, ya alguna vez me he ido a un viaje de trabajo, y para ellos no es, mi marido hace poco se fue a un viaje de trabajo, les hablaba todas las noches para leerles, porque él siempre les ha leído, entonces desde el hotel les hablaba para leerles en las noches, todos los días les hablaba para decirles que les fuera bien en la escuela, cómo les había ido después, para contarles su día, andaba en un museo, le hacía videollamada a mi hija para enseñarle lo que veía en el museo, o sea, no, 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 o sea, no, aquí en esta casa no hay diferencia quién esté. Para mis hijos, desde que hoy me puede llevar mi mamá, hoy me puede llevar mi papá, hoy puede hacer de comer mi mamá o mi papá. Si es la ropa, ahí sí, no soy yo, porque él es el que lava la ropa, entonces ya saben que si no tienen ropa limpia, le van y le piden a su papá. Pero sí, o sea, no hay diferencia, para ellos papá y mamá es exactamente lo mismo y es lo que más, más, más disfruto. Él viene de una familia judía, entonces aquí mezclamos todas las tradiciones, festejamos Hanukkah, Navidad, o sea, todo, 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 todo es lo que nunca jamás creí, nunca me pude imaginar, ni cerca en mis mejores sueños. Sí existen los Ay, hombres buenos, sí existen los hombres que paternan y que quieren paternar, y sí existe el que tengas una pareja real a tu lado, que va a trabajar contigo en equipo. Sí existe eso, sí, definitivamente. bueno, no hay mejor cierre que ese, yo creo. Muchas gracias, Belén, por compartirnos tu historia, por Ah, abrir tu corazón, por por supuesto. hacernos conectar con tu historia de esta manera en que la cuentas. Muchas gracias, de verdad, has pasado por tantas cosas.
Sí, pero ha Y valido la pena, me 100%. alegra que estés donde estás ahora, que estén en un lugar seguro, tú y tus hijos, no solamente físico, sino también como emocional, bien contenidos, bien con buenas bases. Mis mejores deseos para ti, para todos ustedes, para la familia. Ay, Y muchas nuevamente, gracias. muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por esta plática, estuvo increíble. Muchas, muchas gracias. Ay, a ti, gracias. Mm. Un placer conocerte. Bye. Que esté muy bien tu bebé. Ay, gracias. Bye. Espérame.